Hola a todos, bienvenidos a este espacio donde exploraremos juntos el fascinante mundo de la investigación científica. Hoy en Investitesis nos sumergiremos en un tema clave para cualquier proyecto académico como son las bases teóricas. ¿Sabías que las bases teóricas no solo son un requisito académico, sino el cimiento que da solidez y dirección a cualquier investigación? Imagina construir una casa sin planos, sería un desastre, ¿cierto? Pues lo mismo ocurre si ignoramos nosotros las teorías que sustentan nuestro estudio. Vamos a comenzar un poco más describiendo qué son las bases teóricas. Las bases teóricas van a ser el conjunto de conceptos, definiciones y teorías relevantes las cuales van a explicar el fenómeno que estamos investigando. También nos permite entender lo que otros autores han descubierto y cómo encajamos nuestra propia propuesta dentro de este marco. Vamos a verlo. También nos menciona que es sobre él que se construye el análisis de los resultados obtenidos de otros trabajos. Y es la revisión de la literatura en general y también de la literatura especializada. Tenemos como muestra el gráfico que va a ser la general y la específica. Esto en base va a marcar al modelo teórico. Dentro de esto tenemos que bastante conocer en base a nuestras variables qué es lo que deberíamos tocar e incluso es muy importante que se mencione lo que son las dimensiones. También nos menciona que una teoría va a ser la explicación sistemática por la cual ocurren los fenómenos. También, además de ello, es la explicación de la realidad. Y los términos van a ser las definiciones de los conceptos claves, los cuales son utilizados en el estudio, para evitar ambigüedades. Los criterios para realizar nosotros una adecuada revisión teórica va a ser 1. Buscar investigaciones y tesis de otras universidades o de otros países, ¿no? En este caso siempre es bueno tomar en cuenta no solo lo local, sino también lo internacional. Asimismo, también debemos consultar con profesionales especialistas en el tema si es posible conocer al investigador que haya estudiado el problema en un contexto similar al tuyo. Esto porque muchas veces nosotros al investigar otras tesis que ya han realizado o similar a tu estudio va a ser que tengamos mayores conocimientos previos a este. Buscar el documento en otros idiomas. Es muchas veces los documentos o los libros donde están estas bases teóricas no están en el idioma nuestro, sino va a estar tal vez en un idioma más conocido como es el idioma inglés o chino mandarín, etc. También debemos conocer a los autores más importantes dentro del campo de estudio. ¿Esto por qué? Porque con nosotros, si desarrollamos una tesis ya sea de ciencias de la salud, tenemos que conocer muy bien en qué se está basando, ¿no? Y qué autores son los que más resaltan en estas investigaciones. Saber qué aspectos y variables han sido investigados, cómo lo han hecho y en dónde, ¿no? Estos son los criterios los cuales nos va a hacer que tengamos una mejor revisión de la parte teórica. Acá tenemos un ejemplo donde nos muestra, según las variables, qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Por ejemplo tenemos que es la variable estilos de vida, y tenemos que hablar de los estilos de vida, su definición, los tipos de estilos de vida, sus niveles de estilos de vida, etc. Una vez que los tengamos tenemos que referenciarlos también, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado al momento de hacer nosotros nuestro marco teórico, ya que si es que tenemos ambigüedades de que hemos mencionado a tal autor en uno y en el otro no existe la referencia, vamos a tener problemas posteriores, ¿no? Por la cual hay que tener bastante cuidado al momento de referenciarlos. Aquí también tenemos esto en estilo APA, donde va a haber subíndices, en donde abajo va a estar lo que es el apellido del autor, ¿no? Esto vamos a ver un poco más adelante de cómo cada uno se va a referenciar. Ahora, para nosotros diferenciar la diferencia entre las citas y las referencias está de esta forma. Las citas van a estar dentro del cuerpo, ya sea al estilo Vancouver o al estilo APA. Y esta nos va a ser una guía hacia la referencia del documento que hemos consultado. Ahora, ¿en qué se diferencia diferencia lo que es en la referencia? La diferencia entre estos dos va a ser que la referencia sí va a estar al final del documento. Y al final puede estar, por si es en estilo Vancouver, va a estar enumerados, ¿no? El 1, el 2, el 3, el 4. Y así sucesivamente. Si es en estilo APA, va a estar por orden alfabético, ¿no? Lo más común que se realiza.
Aquí tenemos la diferencia entre los estilos tanto del APA y el Vancouver, ¿no? El APA usualmente se va a usar lo que es para ciencias sociales, educación, psicología e ingeniería, ¿no? Y el Vancouver en todas las ciencias de salud, ¿no? Dentro de esto está incluido medicina, enfermería, obstetricia, etcétera. Derecho también, ¿no? El sistema de las citas va a ser el autor, fecha y lo que es el año, ¿no? En cambio del otro, el de Vancouver va a ser número de referencia, ¿no? Ya va a ser entre paréntesis un 1, ¿no? En cambio el otro va a estar por el autor y la fecha. Las citas directas también van a ser entre comillas para citas menores a 40 palabras y en sangría para citas mayores a 40 palabras. Ahora respecto al Vancouver va a ser número de referencia entre paréntesis o superíndice, ¿no? Tenemos también lo que es respecto al libro, cómo se realiza. El orden de las referencias va a ser de forma alfabética respecto al APA y el orden de las referencias que se encuentra al final de después de lo que es las conclusiones va a ser en este caso en orden de aparición en el texto, ¿no? Va a ser en una numeración del 1, 2, 3, así consecutivamente. Su número de página va a ser en la esquina superior derecha respecto al APA y respecto al Vancouver va a ser en el ángulo superior o inferior derecho. Aquí tenemos respecto al capítulo 1, capítulo 2, 3, 4, ¿no? Y si ponemos el inicio, en este caso es un superíndice, si lo ponemos como superíndice, al final debería estar referenciado de la misma forma, ¿no? Tenemos los tipos de citas. Hay tipos de citas tanto textual, no textual, integral y no integral. Dentro de estos va a ser de esta forma, ¿no? Como podemos ver en la cita textual va a estar la reproducción exacta de las palabras del autor, entre comillas, pero no. Cita no textual va a ser ya un parafraseo o resumen de estas palabras. Y una cita integral va a ser la mención explícita del autor en el texto, ¿no? Y cita no integral va a ser números de referencia al final de la frase. Aquí podemos ver un poco más. En este caso vemos que tenemos a 1, la cual nos menciona una referencia del 1, ¿no? Este es en caso del Vancouver, ¿no? De esta forma se utiliza el Vancouver. Aquí como podemos ver también dice 2 y 3 y lo está poniendo para poder ver al 2 y al 3, ¿no? En el otro es el 1, igual al 1 va, ¿no? Entonces, las veces que se repitan va a ser la misma numeración, ¿no? Pero va en orden en que aparezcan los autores. Si es que en caso se vuelve a repetir el 2, tiene que volver a ponerse el 2, ¿no? En base si es el mismo autor, ¿no? Aquí podemos ver también los nombres de los autores, cómo se debe realizar, ¿no? Primero tiene que ir el apellido de la primera letra del nombre, ¿no? En este caso sería el Linas R, ¿no? Si un autor ya acostumbra a usar los dos apellidos, como en caso de Vargas Llosa va a ser Vargas Llosa, pero unido con lo que es el guión y su inicial de su nombre, ¿no? Y si un autor utiliza lo que son sus dos primeros nombres, sus iniciales deben ir Muñoz DM, ¿no? En este caso el DM significa sus dos nombres, ¿no? Del autor. Aquí tenemos mayores ejemplos, como pueden ver primero se le pone el autor, el nombre ya sea en este caso va a ser del artículo, la revista la cual está considerando a este artículo, en este caso va a ser revista de la Facultad de Medicina, en qué año, luego va a ir lo que son es el número de las páginas. Y por último va a ir lo que son su enlace, ¿no? También nos menciona que se debe colocar todos los autores que aparecen en el documento. En caso de que haya sido más autores, debe ir únicamente con et al, ¿no? Por decir, si es que el documento tiene más de 10 autores, solo se considera los 3 primeros y después se pone et al. Aquí tenemos también algunos ejemplos, como podemos ver, ya sea para referencias de libros y o monografías, donde la mayoría lo considera lo que es autor, título, edición, lugar, editorial, año, ¿no? Y número de total de páginas. Aquí tenemos para los capítulos del libro, ya más específico respecto a los capítulos, donde va a ser autor, editor, título del libro, lugar de publicación, editorial, fecha de publicación, capítulo del libro y el rango de páginas que abarca este capítulo.
Para referencias de artículos de revista va a ser igual, autor, título de artículo, abreviatura de la revista, en este caso puede ser X revistas, ya sea revista como El Cielo, entre otros. El año, también tenemos el volumen, número de páginas, y eso sería todo respecto a ello, ¿no? Tenemos también lo que son referencias para los trabajos de investigación. En ahí debe ir lo que es autor, título de investigación, el tipo de investigación, lugar de publicación, editorial, fecha de publicación y número de página. Para los sitios web, bastante énfasis en lo que son la URL, ¿no? La cual va a ayudarnos a nosotros a ubicar este sitio web. También, por último, que vamos a ver bastante lo que son las bases teóricas, va a ser lo que son tablas, figuras, ya que aquí puede haber ese tipo de informaciones, ¿no? En este caso está lo que son las tablas, las cuales menciona, en este caso, los porcentajes de focos de necrosis según medio de preservación del tejido del diente avulsionado, ¿no? En este caso, como podemos ver, las tablas va primero su nombre, abajo sí o sí tiene que ir lo que son, si se ha elaborado elaboración propia o de qué fuente se ha tomado, ¿no? Aquí tenemos lo que son las figuras. En caso de las figuras va al final, la figura menciona figura 1, en este caso va a ser promedio del porcentaje de fibroblastos preservados según medio de preservación, ¿no? Eso sería respecto a lo que nosotros debemos tener en cuenta en base a ello. Si quieres conocer o fortalecer tus habilidades investigativas y avanzar con confianza en tu proyecto de tesis o proyecto académico, suscríbete al canal. Aquí desglosamos cada paso del proceso investigativo de forma clara y precisa. Recuerda que una base sólida no solo te ayuda a justificar tu estudio, sino que te da herramientas para aportar conocimiento valioso. Nos vemos en un próximo video donde exploraremos cómo construir estas bases paso a paso. Hasta pronto.